Queridas colegas, queridos colegas, amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más de TIF Jurídico Podcast. Agradecerles por la acogida que hemos tenido durante todo este tiempo. Estamos en el cuarto episodio y adivinen con quién estoy acompañado. Doctor Carlos Gerves, bienvenido. Bueno, muchas gracias Marcelo en primer lugar por esta invitación. Un saludo para los seguidores de tu espacio. Y segundo, felicitarte también, es mi intención, por la importancia que tiene este espacio y por la importancia que tiene tu iniciativa. Creo que todas estas oportunidades en las que podemos transmitir a la comunidad, podemos transmitir a la ciudadanía, transmitir a la gente, transmitir a las juventudes que estudian el derecho, la mecánica de la justicia como medio de recomposición social, la mecánica de la abogacía como una profesión que dignifica esa búsqueda de la justicia y sobre todo la dinámica también del derecho como una herramienta para resolver conflictos es importante, es valiosa y es bienvenida. Gracias, doctor, por tenerle en este espacio. Para nosotros es muy importante. Conocemos que usted hace justicia, también hace deporte, le gusta la adrenalina. ¿Quién es Carlos Gerves? A ver, Carlos Gerves es un abogado pasajeño. Nací en Pasaje, provincia del Oro. Vine a radicar a la ciudad de Cuenca a raíz de comenzar en el año 2000 mis estudios universitarios. Estudié en la Universidad de Cuenca, me gradué en el año 2006 como abogado y desde ahí comencé una actividad laboral muy vinculada con la función pública. He tenido la oportunidad de desempeñarme en espacios como el Tribunal Electoral, la Inspectoría del Trabajo, pero sobre todo, y una de las experiencias más importantes que destaco en mi vida y que me ayudó, creo yo, a tener la visión del derecho que tengo en la actualidad y de la justicia que tengo en la actualidad sobre todo, fue mi trabajo en Fiscalía. Ingresé en Fiscalía en el año 2007, desempeñé los cargos de amanuense, de asistente de fiscales, de secretario de fiscales, fui agente fiscal, es decir, ocupé todos los roles que se pueden desempeñar en Fiscalía. También fui defensor de oficio, cuando no había la figura del defensor público, en el Cantón Santa Isabel. Tengo 10 años como juez, me he desempeñado en la función judicial de la SUAY como juez de la Unidad Judicial Penal, que ingresé en el año 2014. Luego pasé, cuando hubo el fortalecimiento de las unidades de violencia del Cantón Cuenca, con la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en el año finales de 2017, inicios del 2018, a la Unidad de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo intrafamiliar, y finalmente desde el año anterior, mes de noviembre, si no estoy mal, mediante un proceso interno de selección en la función judicial de la SUAY, estoy encargado como juez del Tribunal de Garantías Penales hasta que se convoque y se llene la plaza que se encuentra vacante en este tribunal. Desde pequeño me interesó la labor del derecho, la abogacía como profesión, como decía al inicio de mi intervención. Incluso estudié 2 bachilleratos para poder continuar con mis estudios en físico-matemáticos y en sociales y tener conexión desde el colegio con áreas como filosofía, como historia y que me iban vinculando con el tema social y con el derecho. Ya como profesional continué mis estudios en la Universidad Andina Simón Bolívar, donde obtuve una especialidad en Derecho Penal, una maestría en Derecho Penal en el mismo centro educativo. Tengo también una maestría en Derecho Penal, mención procesal penal de la Universidad Técnica Particular de Loja, una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de aquí de Cuenca, especialidad en Derecho Constitucional, diplomado en Derecho Constitucional, de especialidad en Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas por la Universidad de Cuenca y un diplomado en Criminalística por la Universidad Antúnez Mayolo de Perú. Finalmente, desde el año anterior, ya son 4 ciclos, tuvimos la oportunidad de conocerlos, Marcelo, me encuentro desempeñándome como profesor, como docente, que era otra de mis pasiones. Creo que es nuestra obligación transmitir lo poco que se va aprendiendo, tanto de la doctrina como de la práctica profesional, que nos vemos obligados a aprender por la delicada labor que desempeñamos a nuestras juventudes. Y era un espacio que anhelaba desde hace tiempo, ingresar a la docencia universitaria. Se dio la oportunidad y desde hace algunos meses me desempeño como docente en la Universidad Politécnica Salesiana, de las cátedras de Criminología, Criminalística, Medicina Forense, y en algunos ciclos también doy Derecho Procesal Penal. Doctor, vemos la amplia trayectoria desde el derecho penal.
Ejercer, estar ahí y juzgar, ¿cómo se siente? ¿Qué es? Porque tenemos en cuenta que el derecho penal es tinoso, es delicado hasta cierto punto y sobre todo estamos jugando o en cierto modo estamos en relación con personas y la libertad de las personas. Claro, creo que los tiempos actuales han evidenciado la trascendencia que tiene el derecho penal. Si tú ves desde cualquier perspectiva social, desde lo político, desde lo social, el tema de la criminalidad, la delincuencia, la inseguridad, son preocupantes. Acabamos de pasar algunos procesos electorales y si tú te fijabas en las necesidades que demandaba nuestra sociedad, era justicia. ¿Y justicia en qué aspecto? En el aspecto y en el área penal. El derecho penal en ese sentido es trascendente. Como tú lo dices, están vinculados bienes muy necesarios para la ciudadanía, para los seres humanos. Vida, libertad. Es un sistema de contrapesos bastante interesante el derecho penal, esta relación que puedes encontrar entre aquellos derechos de la víctima, hoy de trascendental importancia en el proceso, y aquellos del procesado, que son garantías y constitutivas del debido proceso. Entonces, esta función de juez, en el área penal sobre todo, es bastante delicada, bastante sacrificada. Son procesos que no pueden esperar mucho tiempo, son procesos que merecen una respuesta ágil, oportuna, para todas las partes, para esa víctima que viene a buscar del sistema penal una reparación integral, una tutela judicial efectiva, y de ese procesado también, que requiere que su situación sea resuelta dentro de un ambiente imparcial, dentro de un proceso imparcial y llevado y cobijado con reglas claras y que se le garantice su presunción de inocencia, su derecho a la defensa, su libertad de defensa, su libertad ambulatoria. Entonces, siempre he visto en el derecho penal, desde mi experiencia en la Fiscalía, en los primeros años, como una actividad, como un área del derecho, digámoslo así, bastante delicada. Involucrarse con el derecho penal es complejo en ese sentido. No es lo mismo que estar, sin menoscabar todas las áreas, no es lo mismo que resolver derechos patrimoniales u otros derechos que quizás no son de trascendental relevancia para la vida de una persona en determinado momento, como resolver un femicidio, una violación sexual, un delito contra la administración pública, tan común en nuestros días, y temas también complejos de delincuencia organizada, de asociaciones ilícitas y de criminalidad ya más violenta que se está dando en la actualidad. Doctor, en este caso es importante tener en cuenta que obviamente ya como víctimas o como posibles sospechosos hay un peligro. ¿Usted siente una amenaza, un peligro o tiene miedo en algún punto de ejercer el derecho penal? ¿Esto con qué afán? Para que las personas que les interesa el derecho penal dicen, no, o sea, es involucrarse con algo peligroso, con algo amenazante. Si es que estoy con personas que están dentro de ámbito delictivo, dice defenderle o estar en contra, ¿qué es lo que va a pasar con mi vida? Ya. A ver, el riesgo puede estar presente en muchas actividades. En cualquier aspecto de nuestra vida puede haber un riesgo. En mi experiencia, ya te digo, desde el 2007 en Fiscalía hasta la actualidad en el Tribunal de Garantías Penales, no he tenido un evento que me denote que estoy en un riesgo, mi integridad o la de mi familia. Conozco de compañeros que cuentan con seguridad, que cuentan con custodia, que han sido destinados a áreas bastante delicadas, delincuencia organizada y unidades especializadas que investigan este tipo de delitos, que tienen también su custodia personal. Afortunadamente, hasta ahora no he tenido, como te lo indicaba Marcelo, un riesgo contra mi integridad de mi familia. Si existiera, tomaría los recaudos respectivos. A ver, si tú te ciñes a tu labor, si tú encuadras tu actuar dentro de lo que establece la ley, yo creo que es menos probable que te veas involucrado en un tema de amenazas o una situación que ponga en peligro tu vida o la de tus seres queridos. Claro, puede haber escenarios en los que esto no dependan ya de tu actuación, pero aquí todavía creo que en Cuenca, en el Azuay, es un tema bastante seguro para ejercer la profesión en el área penal. Claro, conocemos en ciudades de la costa, y también soy de la costa, tengo amigos que ejercen la abogacía en otras provincias, El Oro, Guayas, y que efectivamente se han dado temas de sicariatos, asesinatos contra profesionales del derecho. Entonces, afortunadamente aquí en Azuay todavía es una plaza segura para esta área del derecho.
Doctor, usted lo ha dicho, en este sentido sí tiene sus peligros y demás, pero en cuestiones cuando dice, hay esta cantidad de dinero, ¿qué les diría a las personas, a los nuevos abogados? Dicen, esto te puedes ganar si es que me defiendes, o esto te puedes hacer si es que estás dentro de este proceso y hacemos esto, esto y el otro. A ver, ahí recuerdo una frase que me decía mi papá, que me dice mi papá siempre, y que me la dijo cuando me estaba graduando de abogado: la mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos es tu buen nombre. Entonces, si yo hubiese sido un profesional de libre ejercicio, que por querer acceder a una riqueza rápida, y que los hay, no, tampoco podemos tapar el sol con un dedo, hubiese accedido a determinados tipos de casos, o como profesional, hubiese accedido a determinados tipos de sobornos o de prebendas por mi cargo, corro primero el riesgo de no solo avergonzar a mi familia, sino también de dejar en mal su nombre, el nombre de mi padre, el nombre de mis hijos. Segundo, enfrentar luego un proceso penal, de determinarse responsabilidades. Hace poco tuvimos casos en los que cantidad de jueces y de altos funcionarios del Poder Judicial involucrados en temas de corrupción, temas de delincuencia organizada, de asociación ilícita, metástasis, purga, que evidenció una realidad latente. Y el sistema tiene esto. Y nosotros desconocer que el sistema tiene estas aristas de corrupción es también hacerle el juego a la corrupción. Entonces, si quieres un mensaje para los jóvenes, la manera más fácil de tener un éxito profesional, dependiendo de cómo enfoques también el éxito profesional, que no necesariamente es tener dinero, propiedades, un carro, sino vivir tranquilo, vivir bien, tener la satisfacción de que lo que haces lo haces bien. Tenemos muchos profesionales en el área del derecho, jóvenes, que son excelentes. Mira que lo interesante que ha sido las constantes reformas en el sistema procesal, tanto penal como civil ecuatorianos, que los jóvenes fueron adaptándose a estos sistemas de la oralidad, a los nuevos procesos, y se van destacando poco a poco en el ámbito penal, civil y en las distintas áreas del derecho. Y en lo penal tenemos actores procesales de relativa juventud que van ocupando espacios ya preponderantes en el tema del ejercicio profesional, en el tema de la administración de justicia. Creo que la edad de los jueces en Ecuador ha bajado con las reformas judiciales que existieron y que nos comprometieron con ese reto de hacer de esta profesión y de esta actividad jurídica algo mejor de lo que era antes. Claro, ahora vos ves jóvenes profesionales con doctorados, impartiendo charlas, se evidenció en metástasis, con publicaciones y luego procesados, rindiendo testimonios anticipados, aceptando la responsabilidad en estos ilícitos, sometiéndose a procedimientos abreviados. Es un tema complejo y que tenemos que decirlo, existe. Entonces, a nuestras juventudes tienes dos caminos. Fácil de destacar profesionalmente, económicamente, de forma rápida, o hacer las cosas bien y que tu primer éxito sea tu buen nombre, mantener tu buen nombre. Efectivamente, Doc. En este sentido, muchas de las personas, la percepción, incluso los casos que usted comentaba, ¿cómo volver a creer en la justicia? Porque dicen, muy bien, un proceso abreviado se dio de tal forma y sale en cuántos meses. Imagínese la cantidad de dinero que está por detrás y dice, ¿qué? O sea, yo ejerciendo de manera honrada y todo lo demás, pero ¿de qué forma puedo volver a creer en la justicia si es que puedo irme en contra de un sistema que no está o no ejerce su justicia como tal? Claro, esa es una buena pregunta, porque siempre nos cuestionamos, bueno, ya, existe estas falencias del sistema. A ver, un sistema que quizás sin recursos en ocasiones, con actores del propio sistema corruptos, y no hablo solo por los funcionarios judiciales que puedan verse involucrados en determinado tema, también los propios abogados. Claro. Muchos de los abogados, muchos de los casos en este tipo de procesos se ven involucrados abogados en libre ejercicio. Y lo primero es reconocer y hacer un mea culpa. Existen profesionales excelentes, éticamente destacables, y también hay del otro. Entonces hay enemigo de los espíritus de cuerpo. A ver, si hay una denuncia
contra un compañero juez, por ejemplo. Que se investigue, que se le garantice el debido proceso, pero se investigue. No puede la función judicial hacerse un espíritu, volverse en un espíritu de cuerpo para decir todo está bien. No, y cuidado, atentamos contra la honra y el honor de la función judicial. No, desde los judiciales mismos tiene que salir esa crítica a lo que está mal, a lo que no se está haciendo bien. Desde el sector judicial tiene que salir también la denuncia, el cuestionamiento. Y solo así se podría, con el tiempo, ir extirpando todos aquellos elementos que desdicen de lo que es el funcionario judicial, que desdicen de lo que es la administración de justicia. Entonces, el sistema judicial no se va a recomponer por arte de magia. Que existan ya la evidencia de que hemos tenido desde autoridades hasta funcionarios judiciales en los más altos niveles involucrados en temas de corrupción, ya es un paso. Luego que exista de parte de la juventud, que se va a involucrar luego como jueces, como amanuenses, como secretarios, el compromiso de llevar adelante un trabajo ética y eficientemente bien realizado, es el siguiente paso. Y eso solo logramos en las universidades. Como todo lo digo, el tema, por ejemplo, de la delincuencia no está en la respuesta al derecho penal, de la violencia no está en la respuesta al derecho penal, de la ética judicial no está en el régimen disciplinario de la función judicial, del Consejo de la Judicatura, o en el derecho penal con los procesos que puede iniciar Fiscalía. Está en las universidades, donde se deben formar los nuevos actores del sistema, los nuevos abogados en libre ejercicio, los nuevos defensores públicos, los nuevos fiscales, los nuevos jueces. Si desde ahí comenzamos a generar profesionales del derecho con una perspectiva ética, con una visión del derecho como un servicio. Recuerdan uno de los postulados de Couture en su decálogo era trabaja y ve el derecho como una actividad de servicio a los demás. Si logramos cambiar ese chip y no inculcarlo como una profesión solo para hacer dinero. Que mi prestigio no sea mi vehículo, que mi prestigio no sea mi terno, que mi prestigio no sea mi casa, que mi prestigio sea mi buen nombre como profesional. Si logramos insertar ese chip y programar a los nuevos profesionales del derecho con una visión de servicio a los demás, creo que comenzaremos ganando bastante y cambiando esta imagen que tenemos del propio sistema de administración de justicia. No digamos solo de la función judicial, del sistema como tal. En este sentido, Doc, usted ha sido bastante claro, el servicio, pero vemos que, como lo decía, más me importa el dinero, la forma o el estatus en el que estoy. Pero ¿cómo hacerlo de que se enamoren de estar en los zapatos de la otra persona? De lo que podría pensar la víctima, de lo que podría pensar el posible sospechoso y hacer, en realidad, como digo yo, las cosas o el ejercicio del derecho con pasión. ¿Cómo inculcarles eso a las personas, a los nuevos abogados? Creo que esa es una carga que se nos impone a los docentes, a las aulas universitarias. Volver a los estudiantes para que su vista gire en torno a la justicia como un fin, al proceso como un medio para alcanzar ese fin. Esa frase que a veces puede parecer trillada de la Constitución es muy realista. Si nosotros queremos acceder a la justicia, ¿cómo lo hacemos? A través de un proceso. Pues yo tengo abogados que dilatan el proceso, jueces que retardan el proceso, fiscalías que retardan el nacimiento de un proceso con una instrucción fiscal o la investigación, para decirlo de forma más técnica. El sistema tiene que ser como una máquina que funcione sus engranajes de forma tan perfecta que al final obtenga ese fin. Y el proceso tiene que ser ese engranaje. Entonces, si a nuestros estudiantes universitarios les inculcamos primero pasión por el derecho. Yo recuerdo, siempre me gustaba el rol de fiscal y fue un choque cuando vine a trabajar como juez, cuando litigabas. Y estudiabas tu caso, tenías tu prueba, te apersonabas de tu caso, ibas a tu audiencia conociendo tu caso, sabiendo qué elementos tienes, qué falencias tiene el caso, cómo puedes presentarlo de mejor manera a los jueces, relatar tu historia en el caso y tener un fallo de acuerdo a lo que tú consideras que es correcto en el caso que estás presentando. Entonces, si hacemos que los jóvenes se reilusionen con esa pasión del litigio, pero un litigio correctamente desarrollado y con una visión, como lo dije hace un momento, del derecho como un servicio,
creo que este momento, la única arista del sistema que puede volver a eso es la academia, es la universidad. Desde ahí, desde las aulas, inculcarles. Ahí está el kit del asunto, como se diría. Que nuestros docentes sean también apasionados por la docencia. Porque si tienes un docente que va pagado a dar clases, que le da lo mismo que se toquen todos los temas del sílabo, que no se toquen, que no lo hace con el interés que despierta la materia. A mí por eso me gusta criminología, que es una materia apasionante. Tienes para estudiar ahí historia, filosofía, teorías actuales de la criminalidad, teorías actuales del derecho penal. Y trato, bueno, eso, a veces fallamos también, que hay que ser críticos y no alcanzamos todos nuestros objetivos como nos los planteamos, pero si hacemos nuestra labor como docentes, y bueno, y conozco la planta de docentes de la Universidad Politécnica Salesiana, creo que es una planta de docentes jóvenes y muy preparados. Espero que también los primeros abogados que estamos recién graduando en ese sentido respondan a lo que te dije anteriormente. Sean unos apasionados del derecho, entendiendo el derecho como un servicio a los demás. Doc, en este sentido, hablamos del sistema oral, del litigio. Pongamos un ejemplo. Dice, yo voy a ejercer dentro del derecho penal, pero tengo miedo a hablar. O a veces, si es que hablo, los nervios me llevan a otro punto. ¿De qué forma usted les aconsejaría a los que ya están ejerciendo, inclusive todos en algún punto hay fallas? Todo se aprende. Todo se aprende, todo se perfecciona. Todos tuvimos pánico escénico de nuestra primera audiencia. Yo recuerdo mi primera audiencia como fiscal con la doctora Sonia Cárdenas, que si ve el podcast les enviamos un saludo, como jueza penal. Muy nervioso, era una preparatoria. La preparatoria siempre la consideré como una de las audiencias más complejas, porque a diferencia de la de juicio en la que quienes hablas tu prueba, tu prueba es la que habla por ti. En la preparatoria eres tú convenciendo al juez de que hay elementos para que llamen a juicio. Presentando tu caso, tus elementos, y decir, tengo caso, vamos a la siguiente etapa. Y yo recuerdo tanto esa primera audiencia que la ensayé frente a uno de los muebles de la casa. ¿Cómo se llama el mueble donde se guardan los platos? No es un armario, es una especie de armario. Ya. Como tenía un vidrio, el vidrio reflejaba como espejo, y me acuerdo tanto que estaba parado frente al vidrio, repasando la primera parte de la audiencia sobre vicios procesales, si me decían que habían determinados vicios en el proceso, qué iba a contestar, y la siguiente, la presentación de mi dictamen. Entonces, todo lo vas aprendiendo en la práctica. Todos tenemos limitaciones. Yo hablo muy rápido, por ejemplo. Entonces, a mí me cuesta, cuando yo hablo despacio y trato de modular la velocidad de mi discurso y de mi intervención, yo siento que no sé de lo que estoy hablando. En cambio, cuando hablo rápido, siento que se disparan las ideas y que conozco bastante del tema. Todo eso tienes que ir cambiando, modulando y acomodando para desarrollar de mejor manera tu actividad. Entonces, el derecho penal tiene eso de interesante, el tema de la litigación oral. Mira que el primer antecedente procesal que tuvimos de litigación oral en el Ecuador fue el derecho laboral. Fue el primer proceso, recuerdo, donde se instauraba en dos audiencias, la una para conciliación y anuncio de prueba y la otra para practicar la prueba. Luego vino el derecho penal con la oralidad en el 2000, con la intervención del Código de Procedimiento Penal, dictamen mixto, primero escrito. Luego en el 2007 ya tuvimos los sistemas propiamente orales, la audiencia de flagrancia, que no digamos un invento, pero sí fue un hito aquí en Cuenca. En Cuenca los 3 jueces penales que habían anteriormente fueron los primeros que establecieron una audiencia de calificación de flagrancia, en la que iba el policía, exponía por qué detuvo al aprendido, y el fiscal determinaba si formulaba cargos, debatía medidas cautelares, y se fue ejercitando la oralidad. Y fuimos ejercitando todos la oralidad. Y la oralidad nos llevó a que existan buenos y malos, existan buenos y existamos malos oradores, pero sobre todo que los procesos sean un escenario discursivo en el cual presentemos nuestras teorías, presentemos nuestros casos y presentemos los jueces nuestras decisiones. Yo siempre he dicho, más que un buen orador, yo prefería ser un abogado
Y prefiero un abogado que conozca de qué es la audiencia, de qué trata la audiencia. Cada ¿En una qué, de las en qué momento etapas. interviene? ¿En qué momento practica la prueba? ¿Cómo la practica? Eso creo que es más técnico que quizás un discurso adornado y rimbombante con muchas veces vacío. En este sentido, el discurso, muchas de las veces, yo incluso soy muy, como se dice, hablador, pero cómo llegar al punto en el que esto me sirve, esto voy a utilizar y esto va a escuchar el juez y va a llegar a un punto de decisión. ¿Cómo, Mira qué que, recomendar? mira que desde los autores clásicos, desde Beccaria, te dicen que tanto las leyes como las decisiones judiciales tienen que ser desarrolladas en el lenguaje más común, que incluso una persona que no tenga conocimientos en derecho pueda comprender la sentencia, porque la sentencia se dirige contra personas, las decisiones se dirigen contra personas. Yo creo que eso tenemos que trasladarlo también al abogado. El abogado, o los abogados debemos ser muy concretos en nuestras intervenciones, incluso para que sea de fácil asimilación para el juez. Yo recuerdo cuando inicié en la fiscalía como fiscal, estuve un año, pero como secretario y asistente estuve más años y venía a ver las audiencias muchas veces con los fiscales con los que trabajaba. Y tú vas conociendo al juez, tú vas conociendo qué tipo de discurso manejan los jueces cuando resuelven. Y creo que esa era una ventaja, tenía muy identificado un juez cómo motivaba sus decisiones, el otro juez qué categorías utilizaba, la otra jueza cómo explicaba los hechos y su decisión. Y cuando yo intervenía tenía prácticamente 3 discursos, como eran solo 3 jueces. Un discurso para cada juez de acuerdo, sobre todo para motivar las medidas cautelares, la prisión preventiva, recuerdo, con los términos y las categorías que cada uno utilizaba en sus decisiones. Claro, ahora es muy complejo, ahora tenemos más jueces. Claro. Pero si conoces el proceso y si estás al día en jurisprudencia, en resoluciones, en fallos, en normativa, vas a poder manejar mejor tu discurso y ser muy concreto. Y llegar a ese juez, a que ese juez cree en tu pretensión y dé paso a la misma. Perfecto, Doc. Esta charla ha sido bastante enriquecedora. Todo su punto de vista y todo lo que usted ha mencionado lo ha enfatizado desde el ejercicio, desde el rol como juez. Es muy importante. Ahora, para ir adentrándonos a la conclusión, 5 tips para las personas, para los abogados, para los futuros abogados, en relación al derecho penal, desde su perspectiva, si es que les recomienda libros o algo por el estilo. A ver, un poco plagiando a Couture, estudia. El abogado que no estudia es cada vez menos abogado, y tiene razón. No podemos permitirnos el no conocer reformas normativas, no conocer jurisprudencia actualizada. Hace rato me preguntabas cuando veías un libro en el escritorio si me leí todo el libro. No vas a poder leer todos los textos, pero si tienes un tema en concreto, estudia, ubica los textos sobre el tema y empápate del tema. Segundo, trabaja, prepara tus casos. No puedes llegar a la audiencia a improvisar. No puedes llegar a decir, no traje mi prueba porque era la carga del otro sujeto procesal. Tienes que venir preparado para todo. Y el trabajo del abogado es preparar su caso. El siguiente es conoce tu caso, yo diría, como consejo. Conocer el caso es importante, saber los hechos, el derecho y todo lo que involucra el proceso en el que estás ejerciendo como abogado, como fiscal, como juez. Eso creo que es uno de los principales 3 consejos que van relacionados. El estudiar, el trabajar y el preparar tu caso, conocer tu caso a fondo. Creo que pueden sonar a lo mismo, pero cada uno tiene su matiz y es importante. El otro, ser leal. Creo que esas prácticas de deslealtad procesal en la que muchas de las veces podemos incurrir como abogados, como fiscales, como jueces, como profesionales del derecho, le hacen mal al sistema. Minan al sistema, minan la confianza en el sistema. Al sistema no le conviene generar impunidad, tampoco generar arbitrariedad de parte de los operadores de justicia. Al sistema le conviene generar justicia, ser eficiente en la prestación del servicio de administración de justicia y de esa forma devolver la confianza al ciudadano en nuestra labor.
no solo de parte de los jueces, también de los abogados. Yo creo que esos 4 consejos son, o tips, si les podemos decir así, son muy básicos, pero son importantes. Y finalmente, el quinto y que creo que me ha caracterizado en mi labor, a veces la desempeñaré con mis errores, con mis falencias, pero es apasionate de lo que haces. Apasionate del derecho. No te digo que olvides el resto del entorno, el resto de tus actividades, el mundo por el trabajo, pero sí apasionate por tu labor. En este caso, creo que cuando estuve en la unidad penal, la generalidad de los delitos me interesaba, los estudiaba, los analizaba. Cuando fui a violencia intrafamiliar, me apasioné por el tema, participé en muchas capacitaciones sobre la temática, fui juez coordinador de la unidad, y el tema de la víctima me motivó a sacar incluso 2 artículos respecto a la visibilización y el redescubrimiento de la víctima en el proceso penal. Entonces apasionate en lo que haces. Ahora en Tribunal de Garantías Penales estoy viendo nuevamente todo el espectro de delitos que contiene el Código Orgánico Integral Penal, este delito como fenómeno normativo, y estoy de nuevo reencontrándome con tipos penales que muchos años no los volví a revisionar, pero que me está interesando esta nueva labor por apasionarme nuevamente con otra temática. Y eso es lo bonito del derecho, te vas reenamorando del derecho cada temporada. Vemos la pasión en el ejercicio y desde su autoridad cómo imparte justicia en realidad. Desde nuestra parte, un mensaje final. Bueno, reiterar la felicitación, Marcelo, por este espacio. Son sanos este tipo de espacios en los que conversemos, veamos nuestras falencias, veamos nuestras fortalezas, y de eso vayamos encaminando y empujando este sistema de administración que, bueno o malo, es el que tenemos, y sobre las bases en las que tenemos que trabajar también. Perfecto, Doc. ¿A quién le pasamos la entrevista? A ver, si quieres una entrevista más amena que conmigo, que soy aburrido, con el doctor Mauricio Barros, presidente del Colegio de Notarios de la SUAY. Vamos a solicitarle, hacerle la cordial invitación. El doctor Carlos Herbes le ha pasado la entrevista. Doctor Barros queda convocado para la próxima entrevista con Marcelo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Doc. Ha sido una entrevista bastante nutritiva de conocimiento sobre todas las cosas. Desde nuestra parte, del equipo de TIF Jurídico, le agradecemos inmensamente por el espacio, por su tiempo. Es importante valorar su sabiduría, valorar sus consejos y sobre todo lo que nos cuenta y lo que podemos hacer a diario en el ejercicio del derecho. Vamos a tener una capacitación en los próximos días, ya le comprometemos desde ahora, en ver en un tema que también a ustedes les llame la atención y puedan nutrirse también de todo el conocimiento que tiene el doctor Herbes. Muchísimas gracias, Doc. A ti, Marcelo. Gracias.